Muy buenos días a todos, mi nombre es Lina Alba y hago parte del equipo de marketing de Software One Colombia. El día de hoy les quiero dar la bienvenida al webcast de SAM. Si tienen alguna pregunta a medida que se va desarrollando la sesión, podrán compartirlas a través del chat y les daremos respuesta progresivamente. Antes de dar inicio a la sesión y como parte de nuestro plan de transferencia de conocimientos, quiero que visiten nuestro blog de tecnología, al cual les dejaré el blog en unos segundos en el chat, y podrán encontrar diferentes consejos, recomendaciones y discusiones sobre temas de actualidad en este sitio. También podrán encontrar la grabación del día de hoy y de todas las que hemos tenido durante el año en la sección de webinars. Allí también podrán compartirnos sus preguntas, solicitudes o sugerencias ingresando a la opción de contáctenos. El día de hoy nos acompaña Karen Reales durante la sesión. Karen, bienvenida. Gracias, Lina. Buenos días a todos. Ok, la idea de esta sesión es darle continuidad a la saga que hemos venido haciendo con respecto a webinars enfocados a gestión de activos de software. Durante la anterior sesión estuvimos viendo un tema acerca de por qué tropieza Sam en la oscuridad. Fue la parte 1 y en este momento revisamos por qué es importante. Me presento, mi nombre es Karen Reales, lidero la estrategia en servicios para SAM de Software One y desde mi área nos especializamos en los servicios de ciclo de vida del software. Tengo actualmente más de 14 años de experiencia en el sector de tecnología y hoy en día me dedico a ayudar a los clientes a desarrollar su estrategia de gobierno TI apoyados en la gestión de activos de software. Para empezar, en el seminario anterior hicimos una encuesta que creí que sería útil en estos momentos compartir los resultados. Como ven, la calificación promedio para la madurez de SAM, en la primera pregunta que hicimos, donde pedimos que se calificaran de 1 a 4, el promedio fue 1.6, donde generalmente esto se considera un SAM básico y normalizado. Y para la calificación de la estrategia de SAM, encontramos que se encuentra pues a la mitad del camino. La calificación era de 1 a 5 y estamos justo debajo de 3. Esto nos demuestra que estamos muy en línea con lo que estamos viendo en el mercado actualmente. Así es como se encuentran las compañías en estos momentos. Para recapitular lo que estábamos hablando el webinar pasado, hablamos acerca de que los activos de tecnología están fuera de control. Y mediante activos de tecnología me refiero a hardware y software. A las organizaciones les cuesta entender lo que han comprado, lo que se ha implementado, qué están consumiendo, si lo que se consume de manera adecuada y además si se usa y se protegen los activos de software. Con la falta de estos datos completos y normalizados, en un repositorio o en una ubicación central podría haber vulnerabilidades que las empresas no están conociendo. Además, el escaso reconocimiento de software genera riesgos de cumplimientos desconocidos. Asimismo, existe la complejidad añadida de los derechos de uso de licencia y nube para IaaS, es decir, infraestructura como servicio, PaaS, plataforma como servicio, y por supuesto, el creciente impacto del Shadow IT, que trataremos un poco más adelante. Ahorita voy a explicarles de qué se trata esto. Por lo tanto, la información es clave para abordar estas complejidades. Pero entonces aquí nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Cómo podemos tener una fuente única de datos normalizados y depurados en los que podamos confiar como data que nos permita hacer inteligencia para tomar mejores decisiones de compra y gestionar los riesgos de seguridad? Además, en nuestro webinar pasado vimos este tema alrededor de una pregunta acerca de por qué fallan los proyectos de SAM. Y lo primero que vimos fue que efectivamente, como lo dice el título de este slide, estamos tomando SAM como si fuera un proyecto.
cuando en realidad debería ser una estrategia que debemos llevar en curso. Uno de los primeros puntos fue intentar demasiado o hervir el océano. Eso quiere decir que dentro de nuestra estrategia de SAM no estamos haciéndolo paso a paso. Queremos abarcar todo al mismo tiempo. Normalmente cuando esto se trata de hacer, normalmente se fracasan en este tipo de proyectos o de estrategia porque estamos intentando hervir el océano. No logramos establecer un plan para alcanzar el éxito porque intentamos lograr todo en un corto espacio de tiempo. Cuando normalmente podríamos tomar una regla 80-20 en donde podemos ver que el 80% del gasto de la compañía se encuentra en un 20% de los grandes fabricantes. Siendo así, es importante que la implementación de SAM se puede hacer en fases realistas que nos ayuden a construir su credibilidad dentro de la compañía y que nos acerquen más a nuestros objetivos. Debemos tener claro que hay que definir prioridades, que tenemos que identificar tiers o niveles de fabricantes, que es importante atacar inicialmente los mayores costos y que además dentro de nuestro plan de trabajo es importante definir una hoja de ruta que sea alcanzable y además medible. Eso me lleva al siguiente punto, que es no saber qué aspecto tiene el éxito. Cuando no sabemos qué aspecto tiene el éxito, quiere decir que muchas empresas no definen las métricas que medirán el éxito de un programa de SAM. Y cuando no tenemos un nivel adecuado de patrocinio dentro de la compañía, a menudo SAM se considera una función operativa del back office, cuando en realidad puede ser un habilitador valioso en la transformación digital de la compañía, en transformaciones hacia la nube, en procesos de TI financieros y estratégicos también. Entonces, en este punto es importante la creación de un dashboard de valor que mida e informe las métricas claves, eficiencia y eficacia de los procesos financieros, medidos en ahorros de costos, reducción de costos, mitigación de riesgos, reducción de penalizaciones de auditoría y una adopción de partes interesadas, por ejemplo, cada unidad de negocio clave para comunicar el éxito dentro de la compañía. El tercer punto que vimos fue la complejidad del editor y la falta de datos confiables. Como todos sabemos, los acuerdos de licenciamiento de software tienen términos y condiciones complejos. El día a día que llevan estos fabricantes en donde año tras año nos pueden cambiar las condiciones de licenciamiento, hace que los clientes puedan sentirse confundidos en cómo licenciar o no licenciar ciertos productos. Teniendo en cuenta eso, muy probablemente podemos tener el seguimiento y la gestión de los contratos, las órdenes de compra y los datos de titularidad de licencia, que tampoco son sencillos. No tenemos un lugar centralizado y normalizado donde tener estos acuerdos. Seguido de las herramientas eficaces de SAM, dentro de la visibilidad de la empresa son costosas. Entonces, muchas empresas son prohibitivas en términos de costos. Muchas empresas creen que poner una solución en marcha para rastrear los activos pondrá mágicamente los activos de software bajo control. Sin embargo, no necesitamos solamente una herramienta, sino además los conjuntos de habilidades correctos que nos permitan administrar los activos de software, que tengamos los procesos correctos implementados y que tengamos un nivel correcto de aceptación y de adopción desde la parte más arriba de la compañía, aceptando que los procesos de SAM existen. La herramienta sola simplemente nos va a mostrar o a informar unos números que posteriormente nosotros, a través de nuestros procesos y de la inteligencia, podemos tomar decisiones. Y por último, SAM no está siendo estratégico. Tratar a SAM como un proyecto a corto plazo, como lo dijimos al inicio, tratar a SAM como un soporte para una auditoría de software se ha convertido en una característica normal dentro del departamento de TI.
Con una auditoría promedio se toman alrededor de 195 horas de trabajo para resolver algo que pudimos hacer en menos tiempo, teniendo en cuenta si tuviéramos unos procesos muy claros. Lo que deberíamos hacer entonces es considerar a SAM como una iniciativa de mejora continua del servicio de TI, que comience poco a poco y mejore lentamente las cosas a lo largo del tiempo en función de las métricas claves de las cuales ya conversamos anteriormente. Además de eso, es importante que siempre se comunique el éxito y alimente el plan de negocio en consecuencia. Estos desafíos finalmente prueban una escasez de recursos calificados en el mercado. Según Gartner, para el 2018, la escasez de habilidades de SAM hará que el 50% de las organizaciones que han implementado o están actualmente implementando SAM dependan de algún nivel de servicio administrados de servicios de SAM en el mercado. Entonces, luego de que hicimos el resumen de lo que habíamos visto en nuestro webinar pasado, vamos a empezar a ver cómo podemos emprender la transformación con confianza. ¿Recuerdan el término que ahorita les nombré acerca de Chauru IT? Básicamente, este concepto está enfocado en aquel software o sistemas o soluciones de información que son adquiridas y son utilizadas dentro de la organización sin que tengan la aprobación o el conocimiento previo del área de TI. Yo creo que muchos nos identificamos con uno o varios proyectos que entran dentro de esta categoría. ¿Cuáles son los aspectos e inquietudes claves relacionados a este tema? En la actualidad, pues obviamente los propietarios de negocios, de pronto de algunas verticales de las compañías, más que el área de TI, salen a comprar software y toman decisiones sobre las plataformas que quieren usar. Muy probablemente porque un fabricante está llegando directamente a ellos, porque tienen una necesidad y no tienen los procesos claros de compra, porque no tienen identificado cuáles son los riesgos de salir a comprar directamente sin incluir la gestión de tecnología. Esto es un cambio en la forma en que las organizaciones están comprando el software. ¿Cuáles son los riesgos de hacer esto? Primero, vamos a tener unas adquisiciones descentralizadas. No vamos a poder tener una estrategia de SAM efectiva, no vamos a tener una gestión de activos de software efectiva, no va a ser posible. Esto va a abrir a la organización los riesgos, tanto desde el punto de vista de cumplimiento como desde el punto de vista de sobrecosto. ¿Por qué? Porque al no tener una negociación centralizada, no vamos a poder tener mejores precios, no vamos a poder garantizar que estamos haciendo un mejor negocio con el fabricante. La falta de visibilidad da como resultado una inversión desaprovechada, ya que el software y los servicios relacionados a menudo se compran fuera de los contratos negociados en toda la organización, por lo que terminan muy probablemente costando más. También da como resultado un aumento de la responsabilidad corporativa, como por ejemplo, debido a que los requisitos no se comprenden o no se compra el software adecuado. También podemos encontrar que un área está buscando un software que le solucione algún dolor de negocio que se encuentre dentro de la organización y al tener el tema descentralizado o al no apoyarse desde la gestión de TI, podríamos estar comprando software duplicado que hacen al final lo mismo. También da como resultado servicios y sistemas no compatibles dentro de la organización, lo cual hace que se pierda la administración del ciclo de cambios. Las soluciones de SaaS, de Software as a Services, que gestionan los proveedores, no van a tener la capacidad de ser probadas en el entorno y no van a estar respaldadas por TI en caso de surgir algún problema, sin mencionar los riesgos de seguridad que también se puedan encontrar dentro de la organización. Entonces, ¿cómo SAM puede iluminar la sombra de este tipo de soluciones que estamos comprando de forma descentralizada? Sin la capacitación, el gobierno y la garantía de calidad adecuada,
Shadow IT y el software creado por los usuarios pronto puede convertirse en un gran riesgo y dolor de cabeza para TI. Una práctica efectiva de SAM puede arrojar luz sobre este tipo de prácticas. Primero, si tengo una herramienta SAM apropiada, me va a estar brindando información en línea y conocimiento claro sobre qué están utilizando mis usuarios en todo el parque computacional. Y dónde se puede generar, además de eso, a través de estas herramientas puedo generar un informe preciso, lo que a su vez me va a mitigar los costos y riesgos no presupuestados. A eso hace referencia el primer ítem que tengo dentro del slide, que dice limpieza de datos y análisis. Para entender qué hay en el entorno de TI y protegerme del tiempo de inactividad, también me va a permitir esta limpieza de datos y análisis. Si no estás al tanto de un activo en el entorno, no vas a poder contabilizarlo. Entonces, ¿cómo se puede empezar a buscar cuando ocurre un incidente? Si no tengo claro todo lo que tienen instalado el parque computacional dentro del parque computacional. Yo he tenido casos de clientes en donde no tenían idea que un usuario estaba utilizando cierta aplicación hasta que hicieron el descubrimiento del catálogo de software. Cuando ya tienes claro cuál es el catálogo de software que tienes implementado dentro de la compañía, obviamente esto va a pegarle directamente a los servicios que estés prestando desde la gestión de la mesa de ayuda. Además de eso, como segunda instancia, las actividades claras de cambios y nuevas liberaciones. Vamos a poder tener claro que es compatible el cambio y las actividades de nuevas liberaciones de servicios de software o de versiones de software, especialmente cuando tenemos o estamos utilizando software como servicio, porque este tipo de servicios, pues obviamente están actualizando normalmente las versiones. Comprender y ser capaz de hacer cambios en el mapa de ruta del entorno de prueba también es importante. Eso lo vamos a obtener si tenemos una efectiva gestión de activos de software. Y por último, los nuevos desafíos y requisitos comerciales, en donde los datos de SAM me van a permitir como organización pronosticar migraciones, fusiones, cambios comerciales, incluido aumentos significativos en el consumo de la nube. Siguiendo en el tema de la nube, aquí estamos mostrando dentro de un análisis que ha hecho Gartner, cuál ha sido el gasto de nube versus el gasto tradicional de IT. Perdón, el análisis es de la IDC. Este gráfico pues, nos muestra el perfil de gasto cambiante entre el gasto que veníamos teniendo desde el 2015 hacia un futuro 2021, entre el gasto tradicional de TI, todo lo que teníamos on-premise, versus lo que vamos a empezar a utilizar desde la nube. Se espera que este gasto en la nube crezca a una tasa de crecimiento anual del 11.7% y va a alcanzar en el futuro los 47.2 mil millones de dólares, por lo menos para el 2021, que van a representar el 53% del gasto total en infraestructura de TI empresarial. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos dividir este gasto de la nube en 4 verticales importantes. Cuando tenemos on-premise, es lo que venimos haciendo normalmente, en donde el cliente tiene la gestión de cada uno de las capas de administración de la compañía o del data center. Luego tenemos IaaS, en donde mi administración va desde el sistema operativo en adelante y el proveedor me hace toda la parte de virtualización, networking, storage y servidores. Luego viene PaaS, en donde ya básicamente lo que voy a administrar son las aplicaciones y la data. Y por últimamente el software como servicio. Si comienzo por las instalaciones donde se gestionan todas las capas, desde las redes hasta los servidores, el almacenamiento, la virtualización, el sistema operativo, los datos y hasta las aplicaciones, sabemos que el riesgo
desde el punto de vista, es mayor. ¿Por qué? Porque el riesgo está completamente a nuestro cargo. El siguiente, cuando estamos hablando de IaaS, que contiene los componentes básicos para TI de la nube y por lo general proporciona acceso a funciones de red, computadoras, como lo dije anteriormente, y espacio de almacenamiento de datos. Esta infraestructura como servicio proporciona el más alto nivel de flexibilidad y control de gestión de los recursos de TI. Y pues es una forma más similar de gestión de TI como lo tenemos en estos momentos on-premise. Y obviamente muchos de nuestros gerentes de TI y desarrolladores se sienten más familiarizados con un modelo IaaS. Pero cuando ya hablamos de PaaS, entonces ya eliminamos la necesidad de que las organizaciones administren la infraestructura subyacente. Ya vamos a dejar de administrar hardware y sistemas operativos, como lo dije anteriormente, y nos va a permitir concentrarnos en la implementación y administración solamente de las aplicaciones. Esto va a ayudar a la compañía y a la gestión de TI a ser más eficiente, ya que no necesita preocuparse por la adquisición de recursos, planificación de capacidades, mantenimiento de software, parcheo, ni ninguna de las otras tareas pesadas relacionadas con la ejecución de su aplicación. En este punto, en IaaS y en PaaS, ya empezamos a tener riesgos de consumo en caso de que no lo estemos controlando. Cuando hablamos de SaaS, la nube nos proporciona un producto completo que es completamente operado y administrado por el proveedor del servicio. En la mayoría de los casos, las personas que se refieren a software como servicio se refieren a las aplicaciones de usuarios finales. Con ofertas de SaaS, no tenemos que pensar en cómo se mantiene el servicio, cómo se gestiona la infraestructura subyacente, solamente necesitamos pensar en cómo vamos a usar este software, cómo lo vamos a desplegar, cómo vamos a garantizar que cada uno de nuestros usuarios esté sacando el máximo provecho de este software. Un ejemplo común de una aplicación Software as a Service es un correo electrónico basado en la web, en el que puedes enviar y recibir correos electrónicos sin tener que administrar las funciones que se agregan al producto como tal. En el mercado, como en estos momentos, los ingresos para PaaS son de alrededor de 11.8 mil millones de dólares, perdón, pero está creciendo muy rápido. Los ingresos para IaaS son de 30 mil millones de dólares y los ingresos en el mercado para SaaS son de 70.2 millones de dólares. Como les decía, y aquí les muestro un poco cómo los riesgos se van encontrando dentro de cada tipo de nube que esté utilizando. Cuando tengo on-premise, como les dije hace algún momento, vamos a tener un riesgo alto de compliance porque toda la gestión de licenciamiento cae sobre mi responsabilidad como organización. Pero además puedo tener un sobrecosto de recursos. ¿Por qué? Porque no voy a tener recursos compartidos, que es algo que me permite hacer la nube. Cuando estamos hablando de compliance, estamos hablando que el riesgo sigue siendo alto, perdón, cuando estamos hablando de IaaS, el riesgo sigue siendo alto porque al final de cuentas yo estoy utilizando infraestructura como servicio, voy a tener un data center para utilizarlo, pero del sistema operativo hacia arriba es mi responsabilidad. Eso quiere decir que, les pongo un ejemplo, si yo no tengo en cuenta las características del licenciamiento en nube de un fabricante específico, muy probablemente podría estar cayendo en compliance. Y el sobrecosto también puede ser alto. El IaaS está representando el 30% de los gastos de nube. Cuando hablo de PaaS, ya mi compliance empieza a ser menor, el riesgo de compliance empieza a ser menor, porque yo lo que voy a empezar a administrar ya son aplicaciones y data. Hace parte del 11% de los costos de nube y también el sobrecosto puede ser alto. Y cuando estoy hablando de SaaS, pues obviamente el riesgo de compliance es muy bajo porque las aplicaciones las estoy pagando por suscripción. Aquí pues no voy a tener un compliance a nivel de licenciamiento. El SaaS representa el 59% del gasto de la nube y el sobrecosto también puede ser muy alto
en la medida en que no tenga control de qué tipo de aplicación o qué tipo de perfiles estoy asignándole a mis usuarios. Entonces, teniendo en cuenta esto, es muy importante que nuestros clientes puedan llegar a tener visibilidad de la nube. Idealmente, las organizaciones deberían entender el número total de recursos que tienen, rastrear además o entender si hay recursos sin rastrear o sin identificar y tener una vista en tiempo real de los recursos. ¿Por qué la visibilidad entonces es tan importante? Porque no puedes tomar decisiones con algo que no sabes o no entiendes. Entonces, es necesario volver a ser proactivo frente a lo que estamos haciendo de forma reactiva. Si una organización se da cuenta de que está sobrepresupuestando los recursos de la nube demasiado tarde, ya podrían haber desperdiciado demasiado dinero. Más del 70% de nuestros clientes no tienen la información para poder predecir el uso futuro. Están experimentando facturación mensual o están comprando commitments o una cantidad de dinero para uso en la nube. Normalmente lo que hemos visto es que el comportamiento es que es 2 veces o 3 veces más alto de lo esperado debido a que no están etiquetando de forma correcta o no están haciendo seguimiento a los recursos y a la provisión de los mismos. La mayoría de las organizaciones utilizan múltiples nubes o múltiples fabricantes dentro de la nube y administran en diferentes plataformas cada una. Es por esto que las mejores prácticas dicen que yo debería usar etiquetado para rastrear los recursos que tengo en la nube. Pero además, no solamente etiquetados, sino que yo pueda cargar el presupuesto de lo que estoy gastando dentro de la nube a distintas unidades de negocio. Por ejemplo, si dentro de marketing existe un proyecto que voy a montar sobre PaaS, esos recursos que estoy utilizando, identificarlos claramente que son de marketing, para qué los utilizo esos recursos y cargarle ese presupuesto a marketing. De esta forma puedo tener una visibilidad súper clara con respecto a la inversión. La medición de las unidades de negocio que están consumiendo estos servicios y dónde pueden cambiar las asignaciones para evitar gastos excesivos, esto se va volviendo muy crítico. Como pueden ver en pantalla, esto que les estoy mostrando básicamente es un extracto de nuestra plataforma de nube que se llama PiraCloud y que permite exactamente hacer lo que les estoy contando en estos momentos. El consumo y el etiquetado por recursos, la asignación de budgets o de presupuesto por unidades de negocios es fundamental, especialmente en el caso de los desarrolladores, ya que le permite comprobar y ver cómo se ve su entorno real y cómo desea que se vea desde un punto de vista de gobierno sin cambiar la arquitectura. Entonces, volviendo ahora y saliendo del tema de consumo de nube que hace parte esencial en estos momentos de la gestión de activos de software, vamos ahora a categorizar cómo configurar un servicio de SAM exitoso. Tal como se expresó en el primer seminario que hicimos acerca de este temario, lo primero que tenemos que tener en cuenta es definir los criterios de éxito, porque serán la clave de una buena gestión de activos de software. Asegurarnos de que no vamos a comprometernos con preguntas que no van a tener valor en la empresa o que van a condenar el servicio de SAM para que luego este falle. Entonces, por eso es importante rastrear, medir, tener una planeación muy específica con tareas específicas y un roadmap claro de dónde estoy y hacia dónde quiero llegar. Por eso es muy importante comenzar lento, pero seguro. Software One se enfoca en 3 áreas importantes. El primer área es toda la parte relacionada a la calidad de la información básica que debemos tener como para la gestión de activos de software.
La segunda parte tiene que ver con la gestión del ciclo de vida de SAM. Y la última, la optimización o la gestión de la optimización. En la primera parte, cuando hablamos de Core Data Management, es porque vamos a lograr confiar en los datos requeridos para SAM. Eso quiere decir todo lo que tiene que ver con contratos e inventario. Recuerden que hay dos puntos claves cuando hablo de data confiable. No solamente el inventario de lo que tengo desplegado a nivel de parque computacional, en todas las aplicaciones que tengo en cada equipo de cómputo, sino además todo el licenciamiento que tengo también tiene que estar centralizado y normalizado. Cuando hablo de la gestión de ciclo de vida de los activos, básicamente es que con base en el primer punto, nos ayuda a tener visibilidad e identificación para poder minimizar el riesgo de compliance o de sobrecosto. En la parte ya cuando llegamos a la optimización, vamos a tener la capacidad de reducir costos mediante el uso de datos inicial para poder tomar mejores decisiones. Entonces, si me devuelvo al qué es un SAM básico o cuál es el enfoque prioritario para ustedes, y entiendo que esto puede ser diferente para cada organización, deberíamos darle una buena idea sobre cuáles deberían ser sus acciones inmediatas durante los primeros 6 a 12 meses. Entonces, como lo dice dentro del slide, lo primero es tener un esfuerzo continuo para mejorar el porcentaje de descubrimiento de activos existentes. Una buena práctica de SAM me dice que al menos para poder tomar unas buenas decisiones debería tener el 90% de mis activos de cómputo identificados dentro de mi herramienta SAM. Tener interfaces de monitoreo como System Center y LMT y otras de forma semanal o mensual. Con esto me refiero a que la CMDB tiene que estar alimentada. Una herramienta enfocada en ITSM, pero además con una herramienta especializada en SAM. Recuerden que herramientas, por ejemplo, como System Center, no van a tener la misma capacidad que tiene una herramienta especializada en SAM. Como tercer punto, la normalización de los datos e integración de esos datos. Por ejemplo, podemos hacer integraciones con ServiceNow, que es una herramienta especializada para temas de servicios enfocados a IT, sistemas de compras que también estén integrados dentro de mi o como adaptadores a mi herramienta de SAM. Además, debemos establecer un proceso continuo para importar todas y cada una de las licencias de la empresa, importar las licencias, investigar y analizar y completar la información técnica del licenciamiento y crear informes de cumplimiento por editorial, familia de producto, entidades legales, etc. Enfocarse en los activos que cubre el negocio. Si no puede ver los dispositivos, no podrías informar sobre qué software están utilizando y cuál es la posición de cumplimiento. Muy probablemente va a ser inexacta. Ahora, cuando ya estoy hablando de un SAM avanzado, vamos a ir más allá de esos primeros 6 meses cuando desarrollamos un SAM básico. Aquí quiero volver a aclarar algo, y es que estos procesos están alineados al estándar de la ISO 19770-1 del 2017. Más allá de esos primeros 6 meses que tuvimos, en los que ahora ya tenemos un servicio básico de SAM maduro y funcionando, ¿qué vamos a hacer a continuación? ¿Cómo vamos a agregar una funcionalidad adicional para que realmente traigamos ese ROI que está esperando la compañía? En la segunda fase de SAM, en un nivel más avanzado, debemos centrarnos en, primero, asegurarnos de que SAM forma parte del proceso de adquisiciones, ya que las licencias excedentes que pueden identificarse en el inventario, muy probablemente las puedo volver a usar antes de realizar otra compra. Esto es muy, muy importante. Si nosotros tenemos claro dentro de nuestros procesos que antes de salir a comprar un licenciamiento, yo voy a hacer un análisis de la data,
y voy a encontrar que tengo licencias disponibles que puedo transferir o que puedo reasignar, me voy a evitar una compra extra y eso ya me va a generar una optimización en costos. Algunos agentes de inventario, además, pueden ser mejores que otros en cuanto a temas de tool para medir la usabilidad del software. Pero podemos empezar a implementar procesos que durante 90 días o más yo pueda determinar que un software tiene un uso adecuado o no para poder transferirlo, de pronto retirárselo o eliminárselo a una persona y colocar esa licencia nuevamente como disponible para que pueda estar, valga la redundancia, disponible para su uso. Es decir, que ya nuevamente voy a generar una optimización en el uso. Vamos a tener en cuenta reglas de licenciamiento, tanto las antiguas como las nuevas, y cómo podemos utilizar estas reglas de licenciamiento a nuestro favor para poder eliminar cualquier riesgo que pueda existir de cumplimiento, pero además para poder utilizar mejor el licenciamiento. En este caso podemos encontrar diferencias significativas, particularmente en todo el licenciamiento que está enfocado a data centers. Comunicar y hacer cumplir políticas y procesos de SAM, no solamente tenerlos claros, tenerlos documentados, sino comunicarlos, nos va a mejorar el gobierno y además va a poder ayudar a que todas las partes interesadas participen dentro del proceso de SAM. Todas las partes de negocio van a seguir el ejemplo y van a comportarse de una manera correcta con base en las políticas que se hayan diseñado. Identificar y eliminar las inversiones que no deben ser las adecuadas y las implementaciones que tampoco deben ser las adecuadas es un elemento clave para una solución de SAM exitosa. Entonces, volviendo a un SAM básico, se recuerdan que uno de los puntos principales es poder tener una data confiable y centralizada. Entonces, para este punto, SoftwareOne ha encontrado que los derechos deben ser controlados para el programa de SAM. La comprensión de lo que se ha comprado determinará qué buscar en mis herramientas de inventario. Es decir, que yo pueda tener centralizado y sobre todo normalizado todo el licenciamiento y contratos que yo tenga. Normalizar estos derechos o estos contratos o estos licenciamientos puede ser un poco difícil, sobre todo porque cada uno viene en un formato totalmente distinto. Muy probablemente ustedes reciben de X fabricante una información con un formato totalmente distinto al del fabricante Y. Entonces, normalizar esta información es algo difícil. Las descripciones de los productos, además, pueden llegar a ser incorrectas e incluso pueden incluir cantidades erróneas. Por ejemplo, la descripción puede decir 1, pero en la cantidad puede decir 10. Entonces, podemos encontrar datos históricos en una multitud de lugares, que además la herramienta de administración de contratos, la herramienta de compras, los registros de proveedores están separados. Es decir, no tienen un lugar centralizado, un repositorio centralizado para guardar toda la información de derechos y de licenciamiento. Pueden estar en los sistemas de compra, pueden estar en los sistemas de inventario, pueden de pronto estar en los sistemas de contabilidad o de facturación. Pero todo esto debe ser limpiado, debe ser entendido y sobre todo debe ser normalizado. Y esto debe estar centralizado en un solo lugar, que me permita también hacer una inteligencia de negocios. ¿Cómo podemos manejar esto? SoftwareOne pues tiene una solución dentro del cual ustedes pueden tener un servicio que los va a ayudar a normalizar esta data. Nuestro servicio se llama Trackit y hace parte esencial de un SAM básico. ¿Qué es lo que hacemos? Ustedes como cliente envían un correo electrónico con los documentos que tengan, ya sea PDF, sean facturas digitalizadas, sean contratos digitalizados, etcétera. Y nuestro
nuestro centro de servicios se encarga de normalizar la información. Es decir, que cuando usted entre en nuestra plataforma de PiraCloud, no va a encontrar escaneado un documento, no va a encontrar un documento en PDF. Lo que va a encontrar es una data normalizada. Una data normalizada que me va a permitir hacer queries, sacar reportes, etcétera. Y me va a permitir tener una gobernanza, rastrear, administrar de forma centralizada toda la titularidad de software que tenemos utilizando pues nuestra plataforma de PiraCloud. Aquí puedo tomar decisiones acerca de renovaciones de forma proactiva, negociaciones mejores con temas de precios con los editores y reducir el riesgo de cumplimientos. Este tipo de solución es capaz de integrarse con herramientas de SAM para derivar más fácilmente sus posiciones de licenciamiento. Entonces, dentro de nuestros servicios de SAM básico está incluido este tipo de servicios que permiten no solamente tener una centralización de la data del inventario como tal, sino que además una centralización de la data del licenciamiento, pero de forma normalizada. Entonces, hoy en día, ¿cómo los clientes están reconociendo el valor de SAM? Aprovechando los casos de negocios y el retorno de la inversión del primer seminario web que realizamos, a partir de estas 6 opiniones que les voy a mostrar de nuestros clientes, van a poder ver cómo el ROI de SAM proviene desde distintas áreas, desde área de cumplimiento, soporte de auditoría, procesos y obviamente costos de servicios de asistencia. Aquí podemos ver cómo se pueden lograr ahorros que se destacan calculando el ROI que cubrimos en el primer seminario web en nuestros casos de negocios. Entonces aquí encontramos de qué forma los clientes están viendo el retorno de inversión de SAM. En usabilidad podemos ver aquí un punto en donde podemos identificar, pongamos un ejemplo muy dirigido a Microsoft. Tenemos en estos momentos servicios de software as a service como Office 365 y necesitamos empezar a sacarle el mayor provecho para poder tener en realidad un retorno de inversión. Siendo así, en este punto es importante que podamos determinar cuál es nuestro plan de trabajo con respecto a la adopción, siempre y cuando tengamos muy claro cuál ha sido la usabilidad de ese tipo de herramientas. Hemos encontrado reducciones en auditorías porque muy probablemente gracias a SAM hemos minimizado el riesgo de una auditoría. He tenido casos de clientes en los que Oracle, por ejemplo, llega con una auditoría y el gap representado en Oracle es de $2 millones y nosotros hemos podido bajar ese gap debido a que gracias a nuestro conocimiento soportamos a nuestros clientes, identificamos cuáles son las no conformidades del fabricante y tenemos la capacidad de definir de qué forma podemos cubrir esas no conformidades y garantizar que el cliente pague lo que realmente está utilizando. Además de eso, en este caso, por ejemplo, SAM puede arrojar un rendimiento del 600% debido a la reducción del 57% en los gastos necesarios para cumplir requisitos de software. Entonces podemos empezar a hacer optimizaciones en el uso de las herramientas, optimizaciones en la reasignación de licenciamiento. ¿Cuáles son los sabores de SAM que pueden encontrar con SoftwareOne? Aquí vamos a encontrar 3 sabores principales. El primero es SAM Simple. Entonces, ¿por qué estamos viendo que las empresas de todas las industrias pasan a SAM como un servicio administrado? Primero, puede ser que las herramientas que estén utilizando no son las adecuadas o no tienen las personas correctas en el sitio correcto o esas personas no tienen el conocimiento. Entonces, hemos encontrado empresas, por ejemplo, que han tenido descubrimiento de hardware y de software solamente del 60 o 70% de sus servidores o solamente hasta el 70% de sus computadoras de escritorio. Entonces, estas brechas hacen imposible el cumplimiento real
o poder determinar realmente cómo está mi entorno a nivel de cumplimiento. Recuerdan que el primer paso que conversamos para tener un SAM básico es garantizar que tenemos los datos confiables. Sin eso, no vamos a poder llegar de una manera segura a tomar decisiones. Entonces, vamos a tener un riesgo. Por lo cual, necesito un pequeño ejercicio muy bien logrado de SAM para que tengan no solamente una data confiable, sino unos recursos talentosos que me permitan tomar decisiones. Obviamente, teniendo en cuenta que hacer análisis de la cantidad, de una cantidad distinta de proveedores o de fabricantes, es muy distinto, van a ser distintas las reglas de licenciamiento. Cada fabricante tiene una regla de licenciamiento distinta y la capacidad que tiene SoftwareOne en este tipo de análisis va a ser superior a la que de pronto vamos a encontrar de forma interna dentro de las organizaciones. Entonces, si ya me voy a ver cada una de las soluciones de SAM que encontramos en SAM Simple, está basado en una herramienta líder en la tecnología. SAM Simple está basado en una herramienta llamada Flexera, la cual lidera en la industria de SAM en el cuadrante de Gartner. En este tipo de servicio el cliente va a poder seleccionar 3 fabricantes de una lista de 15 editores, va a tener unos informes de forma semestral y va a poder aprovechar toda la tecnología que tiene Flexera en un funcionamiento o en una implementación que tiene como objetivo hacerse en menos de 2 meses. Luego tenemos un SAM tradicional que básicamente es más personalizado que el SAM Simple. En el SAM tradicional podemos escoger cualquier tipo de editor. Si queremos incluir SAP, queremos incluir Oracle, queremos incluir Microsoft, etcétera. Pero además vamos a tener una frecuencia flexible de cumplimiento. Es decir, ya como cliente, dependiendo de la clasificación que se tenga en los fabricantes, yo puedo definir, por ejemplo, que para un fabricante X que hace parte de mi Tier 1 y es el que mayor riesgo tengo, yo podría estar haciendo reportes de cumplimiento trimestrales. Pero para un fabricante Y que hace parte del Tier 3, muy probablemente me hace sentido tener unos informes anuales. Además de eso, puedo incluir otro tipo de herramientas como por ejemplo Snow, o puedo seguir utilizando Flexera, pero va a ser flexible al tipo de herramienta que quiera utilizar para temas de inventario. Vamos a tener 3 tipos de niveles de servicios diferentes que van desde un SAM básico hasta un SAM avanzado, incluyendo temas de optimización, no solamente de uso del licenciamiento, sino también de los procesos asociados al gobierno de gestión de activos de software. Vamos a poder contar con recursos dedicados y el costo va a diferir dependiendo de los requerimientos de cada cliente. Además de eso, tenemos al final un servicio de aceleración de valor que es para aquellos clientes que ya han adquirido tecnología adecuada, pero que ahora están luchando para que el SAM funcione y para obtener ese retorno de inversión que es tan necesario para que el servicio de SAM sea un éxito. Entonces ya aquí la idea es empezar a impulsar el valor de la tecnología y de los programas que estén estancados en SAM. Los servicios gestionados no se consideran subcontratación o outsourcing. Se trata de una asociación para compensar las capacidades y generar un valor real que las organizaciones puedan ver. Software, entonces en SAM, ¿cuáles son esos puntos claves que debe tener una buena gestión de activos de software? Primero, debemos encontrar dentro de la compañía un buen sponsor, que sea en un C-level. Ese sponsor es el que me puede llevar a éxito este tipo de iniciativas con respecto al gobierno de TI. Tenemos que tener unos datos vistos como un activo comercial y no solamente como
un recuadro por verificar. Tenemos que tener recursos internos y externos, muy probablemente apoyados a través de un servicio administrado. Tenemos que tener una cobertura, por lo menos en compliance, de los principales 5 fabricantes a 10 fabricantes. Normalmente un Tier 1 se puede componer de los 5 primeros fabricantes que tengan mayor riesgo en gasto y mayor riesgo en auditoría. Tener un modelo RACI bien definido en funciones, departamentos, políticas, etcétera, asociados a SAM. Tener un rastreo del retorno de inversión con comunicación periódica de cada wins que vamos teniendo en el recorrido de SAM. Esto hace que la compañía le vea valor a este tipo de prácticas. Tener múltiples herramientas de descubrimiento que se integren con la herramienta de SAM. Por ejemplo, si ustedes en estos momentos tienen un Ivanti, System Center, Altiris, etcétera, que son herramientas muy buenas para gestión del hardware, pueden compensar esas bondades que tienen las herramientas pegándole una herramienta de SAM que se integre y que pueda ayudarlos a tomar mejores decisiones. Tener un informe semanal sobre la cobertura de los activos también me va a poder llevar a un buen término, porque voy a garantizar que voy a poder cubrir la mayor cantidad de activos que tengo en estos momentos en el parque computacional. Tener ayuda de expertos, por lo menos para los 5 más grandes fabricantes, Microsoft, IBM, Oracle, SAP y VMware. Son fabricantes que se miden de una forma distinta a los fabricantes que están solamente en dispositivos de escritorio. Aquí, por ejemplo, en temas de Oracle, SAP e IBM, necesitas un especialista que entienda todas esas claves de licenciamiento y no solo eso, sino también las herramientas que se pueden utilizar a su alrededor. Tener informes trimestrales de cumplimiento o calendarios establecidos para este tipo de fabricantes y tener unos análisis anuales de los gaps que se encontraron, puede hacer con el ILMT para IBM, temas de virtualización y obviamente procesos de adquisición. Entonces, para poder tener unas buenas prácticas de SAM, podemos encontrar estas responsabilidades. Primero, la creación de un proceso documentado va a garantizar que las personas tengan un conjunto de reglas para referirse a SAM. Debe comunicarse muy claramente que estas reglas están vigentes y se debe establecer un objetivo general de estas mejores prácticas. Por ejemplo, tenemos que tener claro dentro de la comunicación si SAM está siendo llevado por un tercero o cuáles son pues, los objetivos que estamos teniendo con estas reglas. Concentrarse en los aspectos positivos de SAM para la organización y tal vez considerar un mensaje de comunicación diferente para cada departamento o unidad de negocio. Finalmente, la comunicación es crucial. Utilizar SAM para identificar instalaciones fraudulentas o gastos que no están incluidos dentro de la estrategia de la compañía. Utilice SAM como si fuera un detective para poder identificar listas negras de software. He tenido casos de clientes en donde le han llegado auditorías de fabricantes que el cliente no tenía ni idea que los estaba utilizando. Y básicamente sucede porque no tiene un buen control de sus activos de software. Utilice los procesos, las personas, herramientas para poder averiguar o poder identificar cuando se estén utilizando, se estén implementando estos tipos de productos que no son estándares o que no se han comprado de forma aprobada o que en su defecto TI no tiene conocimiento. Además de eso, consigamos un patrocinio de un C-Level para que pueda impulsar este cambio de comportamiento que se requiere para poder obtener los mayores beneficios de la iniciativa SAM. Entonces, estos son los puntos claves para poder iniciar la práctica de SAM. Para ir cerrando ya el webinar, creo que ya a nivel de resumen podemos encontrar. Primero, tome control de las licencias de la nube.
No piensen en SAM solamente como cumplimiento. Piensen en SAM como una metodología que les va a permitir optimizar el uso de este licenciamiento. Y cuando estamos hablando de nube, tener el control del uso y del gasto que tengo en la nube es muy, muy importante. Debemos empezar a cambiar el enfoque de la administración o de cumplimiento solamente, como nuevamente alineado a lo anterior, no solo al licenciamiento que tenemos on-premise, sino también al licenciamiento que tenemos por suscripción. ¿Por qué? Porque ahí podemos tener una oportunidad inmediata de ahorros y de optimización. Un ejemplo claro, por ejemplo, con Office 365. Definir cuáles son los perfiles asociados a cada usuario de manera correcta nos va a permitir tener una compra y una adopción más efectiva de este tipo de soluciones que se supone que mi retorno de inversión debe verse en la productividad de los usuarios. Identifique y administre oportunidades y riesgos, por ejemplo, migraciones a la nube a gran escala, definir de qué forma puedo empezar a utilizar la nube de mejor forma, no solamente en IA, sino también en PaaS, y además tener riesgos claros de licenciamiento basados en gastos y en exposición de licenciamiento o cumplimiento. Pero para poder tener todo esto, recuerden que necesitamos herramientas fiables de seguimiento de SAM, de usabilidad y de consumo de nube. Y utilice y cree un gobierno y obviamente comuníquelo de un gobierno para SAM. Es muy importante tener claro los procesos, tener claro de qué forma se va a comunicar TI, compras, legal, proveedores de servicio en la nube a través de un proceso muy bien, muy bien clarificado con temas de SAM. Gracias por haberse tomado un tiempo para escucharnos. Recuerde que esta serie está dividida en 3 partes. La primera ya está disponible bajo demanda en el blog que Lina les estuvo comentando ahorita. La segunda es la que estamos terminando en estos momentos y la tercera está programada para junio. No se lo pierdan para que puedan identificar de qué forma pueden terminar su viaje con respecto a poder tener un SAM completamente efectivo. Ahora abrimos el micrófono para preguntas y respuestas. Gracias, Karen. Para las personas que están conectadas, por favor, pueden compartir las preguntas a través del chat. Tendremos un par de minuticos para dar respuesta. Bueno, por ahora no veo preguntas. De igual manera, recuerden que si tienen alguna inquietud o sugerencia nos pueden escribir a través del blog o al correo info.co@softwareone.com. De nuevo, mil gracias a todos por su tiempo. Nos veremos entonces en la tercera y última sesión. No se lo pierdan. Muy buen día para todos. Gracias.